Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, tu terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión. Ya estamos prácticamente en el penúltimo audio de este curso donde hemos aprendido mucho, les he compartido mucha información, han reflexionado bastante y no quiero dejar estos últimos audios de motivarlos un poco más para que se avienten, se arriesguen y sobre todo empiecen a tomar acción con la vida que ustedes quieren vivir. Así que vamos a tomar el último de los temas, que es el propósito. Por favor, relájate un momento, abre tus oídos y escucha. Observadores, hoy quiero hablarles del propósito. Y antes de hablar, quiero quitar una presión enorme que muchas personas cargan. No tener claro su propósito hoy no significa que no exista. No tener claridad no significa fracaso. No saber todavía qué quieres hacer con tu vida tampoco significa que estés atrasado, porque parece que llegamos a cierta edad y aparece como una exigencia silenciosa. Ya deberías de saber quién eres, para qué viniste a este mundo, ya deberías de vivir tu pasión, ya deberías de tener éxito. Y esa presión termina haciendo justo lo contrario, porque nos desconecta, nos acelera y nos hace buscar respuestas desde la ansiedad, desde el miedo, en lugar desde la curiosidad y, como siempre les digo, desde probar hasta encontrar nuestra pasión o las cosas que nos gustan en la vida. No hay que exigirnos tanto. Muchas personas no están perdidas, están cansadas de exigirse respuestas inmediatas por encontrar un propósito, y rara vez sucede como una revelación mágica. La verdad es que yo siempre he pensado que la vida nos guía solitos a lo que vinimos a hacer aquí. Muchas veces sucede como práctica, como observación y como pequeñas pistas que aparecen mientras estamos viviendo. La verdad es que algo muy bonito que yo me he dado cuenta es que muchas veces los dolores que vivimos son los que nos transforman a ponernos al servicio de la vida. Existe una idea japonesa llamada el Ikigai, que habla de cómo el propósito aparece cuando se encuentran 4 cosas: aquello que amas, aquello para lo que eres bueno, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que puedes recibir un intercambio económico. Y esto me gusta porque rompe una fantasía, la idea de que tu propósito es solamente tu pasión. Porque amar algo no siempre significa vivir de eso. Trabajar en algo no siempre significa propósito. Y ser bueno para algo tampoco garantiza la plenitud. El propósito parece construirse más que descubrirse de golpe. Parece una conversación constante entre varias partes de nosotros. Hay personas que aman cantar, pero quizá no desarrollaron un talento. Personas extremadamente buenas para algo que nunca les apasionó. Hay personas con trabajos estables que viven vacías y otras con trabajos simples que sienten una plenitud enorme. Entonces, quizás el propósito no es solamente una respuesta. Quizá es una combinación entre lo que disfrutas, lo que aportas, lo que desarrollas y aquello que te permite sostener tu vida. Y tenemos que entender que no puedes obligarte a encontrar tu propósito, porque cuando te obligas, empiezas a rechazarte. Y cuando te rechazas, tu atención se llena de comparación, insuficiencia o carencia. Piensa cuántas veces has dicho: voy tarde, todos saben, menos yo, ya debería tener claro para qué estoy aquí, debería estar viviendo de lo que amo. Observa cómo estas frases no abren posibilidades, más bien aprietan, y una mente apretada rara vez escucha. Quizás, antes de encontrar tu propósito, te toca crear ese espacio, porque la claridad muchas veces no llega de golpe. La claridad se cultiva, se practica y se construye poco a poco. Por eso, vamos a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué disfrutas? Antes, ¿qué disfrutabas de niño? ¿Qué disfrutabas de adolescente o inclusive de adulto antes de querer ser exitoso? Porque a veces nos perdemos buscando el éxito y, como te he dicho, todo el proceso, el camino es el que se disfruta. Antes de intentar agradar, antes de intentar sobrevivir, antes de intentar demostrar tu valor, ¿qué hacías cuando eras niño y perdías la noción del tiempo? Muchas veces el propósito deja pistas y no siempre son grandes, a veces son pequeñas.
tan sencillo como volver a observar aquello que disfrutabas a los 6, a los 8 años, antes de muchas exigencias externas. Y ojo, eso no significa que literalmente tu pasión infantil será tu profesión. Quizá lo importante no era la actividad, sino la sensación. Tal vez lo que disfrutabas era enseñar, crear, organizar, imaginar o cuidar o conectar. Porque detrás de eso suelen esconderse muchos talentos. Y yo quiero abrirme un poquito aquí porque yo he contado mucho que uno no termina siendo terapeuta por elección. De alguna manera yo siempre vi que ser terapeuta pues era pues una buena profesión. Pero nuestro destino, lo que vivimos de pequeños, lo que nos faltó, yo digo mucho esto, que el éxito que a veces nosotros queremos conseguir fue lo que más nos faltó o lo que más nos dolió en la infancia. Y de alguna manera la vida nos va preparando para poder desarrollar habilidades y ponernos al servicio de la vida. A mí me tocó vivir muchas cosas en mi familia que me llevaron a prepararme. Antes de ser terapeuta, yo ya era terapeuta, a lo mejor de mi mamá, de mis hermanos, de mi papá. Y muchas veces estos recursos que tenemos en la vida, nuestras historias, nuestros traumas, nuestros dramas, nos llevan a poder localizar nuestro propósito. Tengo un muy buen amigo que también es cliente y él toda su vida se dedicó a la comida. Vendía comida, después estudió para ser chef y por muchos años se dedicó a servir, a cocinar hacia los demás. Cuando empezamos a indagar en su historia, nos dimos cuenta que él de chiquito pasó muchas veces hambre. En su familia no había que comer, eran varios hermanos y él lo contaba tal cual. A veces lo que teníamos para cenar era un huevo duro. Había 5 huevos, todos los servían y nuestra cena era solamente un huevo. Entonces la vida o el inconsciente lo tomó y poco a poco fue desarrollando este gran amor por la comida y él decía, a mí me encanta servir comida. Podrá ser algo muy, no quiero decir tonto, pero algo muy simple, pero su historia, su dolor, lo que a él le faltó, fue lo que lo forjó de grande a buscar la manera de ponerse al servicio. Y hay muchas maneras de ponerse al servicio. A veces rebuscamos demasiado porque escuchamos historias de gente que cambia el mundo, pero a lo mejor tu profesión o lo que escogiste para ponerte al servicio, quizá eres comediante, quizá eres maestro, quizá eres comediante porque eras el que distraía en tu casa, quizá eres maestro porque tuviste una hermana con alguna discapacidad y desde muy chico o desde muy chica le empezaste a ayudar para que entendiera y no se quedara atrás. Nuestras historias son importantísimas. A veces lo hacemos con gusto, a veces no sabemos por qué lo hacemos, pero de alguna manera la vida nos va formando para lograr ponernos al servicio de la vida. Para mí eso es el propósito. Después de mucho tiempo de desarrollo personal, entendí que todo lo que había estudiado lo podía poner al servicio de los demás, hasta que un día dije, yo creo que yo vine a ser terapeuta porque la vida desde muy chiquito me preparó desde mi casa para poder hacerlo. Entonces, todos estos talentos que nuestras experiencias nos dan, nos perdemos en esto. Muchísima gente vive buscando trabajo sin preguntarse si los disfruta, por buscar estabilidad, aprobación, seguridad. Y ojo, no es que esté mal porque el trabajo dignifica y de alguna manera pues nos da la comida, el sustento, nuestras compritas. Pero la supervivencia, claro que importa, pero todos necesitamos vivir desde algo que nos haga movernos, desde algo que nos haga sentir plenos, porque permanecer toda la vida sobreviviendo tiene un costo y un costo muy grande. Porque llega un momento donde aparece una pregunta que a veces nos duele. ¿Estoy construyendo una vida o solamente estoy viviendo una estructura o estoy sobreviviendo? Y esto no significa renunciar mañana a todo. Incluso para muchas personas dejar el trabajo actual les genera muchísimo más estrés que conservarlo. Viven odiando su trabajo, pero se odian más por no dejarlo. Porque no hay que dejarlo, simplemente hay que empezar a accionar poco a poco hacia la vida que queremos ir. Y accionar significa empezar a aprender. A lo mejor no me gusta mi trabajo, pero puedo aventarme a estudiar esa profesión que quiero o probar algo que no he probado, pero siempre me ha llamado la atención, ¿sí? Quitarnos el miedo a equivocarnos, explorar, porque el propósito rara vez aparece para quien nunca se mueve. También quiero quitarte otra carga. El propósito no siempre significa cambiar al mundo.
Mucha gente escucha palabras como misión o vocación y piensa que tendría que convertirse en alguien extraordinario. Y no, quizá el propósito también puede verse como acompañar, escuchar, enseñar, explicar, crear cosas nuevas, resolverle problemas a los demás, construir, inspirar, porque servir no siempre significa sacrificarse y eso lo tenemos muy malinterpretados. A veces significa utilizar aquello que haces naturalmente. Y ahí aparece algo bien importante. Quizá el dinero tampoco llega solamente por esfuerzo, porque muchas veces aparece cuando aquello que haces responde a una necesidad. Desarrollas talento y eso genera valor para otros. Ahora, quiero hablar de algo que destruye mucho el propósito, que es la obsesión. Hay personas que convierten su pasión en presión. Todo tiene que dar resultados rápidos, todo tiene que generar dinero pronto, todo tiene que funcionar ya. Y viven con una prisa desmesurada, con una exigencia. Entonces algo que antes les daba vida empieza a drenarlos porque viven desde la exigencia. La obsesión puede terminar estrangulando aquello que antes te apasionaba, porque quizá no todo es todo a la prisa y corriendo todo el tiempo. Quizá lo profundo necesita tiempo y vivimos tan acelerados que queremos claridad, rapidez, éxito rápido, dinero rápido y propósito rápido, reconocimiento rápido. Pero muchas cosas importantes tardan porque necesitan construirse. ¿Cómo me gusta esa palabra? Quizá el propósito no sea una meta, sino reconocer cómo te ha formado la vida y buscar una manera en que puedas ponerte al servicio de la vida. Y ojo, sin tanta expectativa, sin tanta exigencia. Quizá es una práctica, una relación contigo, con lo que disfrutas, con lo que sabes hacer, con lo que ya aprendiste, con aquello que el mundo necesita o con lo que a lo mejor solamente una persona necesita. Y quiero dejarte una pregunta el día de hoy. ¿Qué disfruto cuando nadie me mira? ¿Qué disfrutaba mi niño? ¿Qué se me da fácil? ¿Qué aprendí de mis problemas en la vida, de mis dramas, de mis traumas, que puedo ayudarle a otras personas a resolverlo más rápido, a vivirlo más rápido? ¿Qué parte de mí llevo años ignorando por sobrevivir, que no me permito vivir desde mi pasión? Porque quizá tu propósito no está perdido. Quizá solamente lleva tiempo esperando que hagas suficiente silencio para escucharlo. Así que obsérvalo hoy. Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcasts en todas mis redes sociales como Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso hoy, hay mucho más que puedes compartir con alguien más que sientas que también podría necesitar escucharlo. Gracias por darte este espacio para escuchar y reflexionar. Y recuerda que lo más importante es vivir la vida y aprovecharla. No te tomes todo tan en serio. Disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.